Gente, nuevo capítulo de algas. No voy a hacerla mucho más extenso. Ya sabemos lo que venimos hablando. Acá te presento algunas más. Y eso es todo por ahora. Espero que les sirva. Si querés decirnos algo, déjalo en los comentarios. Arranca. Seguimos hablando de este maravilloso mundo de las algas, que algunos las consideran enemigas y otros, como yo, que las consideran parte de cualquier ecosistema sano. Bueno, hay que aprender a convivir. No nos queda otra, muchas veces están ahí y es así. Bueno, otra nueva alga para arrancar este capítulo es la que le llaman Staghorn o cuerno de alce. Es una alga roja también, muy emparentada a las pincel. Y viste todo lo que te dije del alga pincel en el capítulo anterior. Bueno, volvé a ese capítulo y por lo general sucede por las mismas causas y se la combate de la misma manera. Un tema o un tip que es clave para este tipo de alga, que no sucede siempre con la pincel, es el CO2. Levantás un poquito el CO2 sin pasarte los 30 ppm, sin pasarte los 30 partes por millón, y empieza a desaparecer. No sé qué onda. A mí me pasó, alguien me lo dijo, subí el CO2 porque yo lo tenía más bien tranqui en esa pecera, tenía esta alga cuerno de alce, subí el CO2, se acabó la historia. También reacciona bastante bien el tema de la presencia del glútar, que es carbono. Obviamente el agua oxigenada también funciona, hay que darle mucho tiempo, con mucha paciencia y ser rutinario. Pero bueno, la realidad es que si te interesa saber por qué tenés Staghorn o cuerno de alce, anda al capítulo anterior que te explico todo el por qué aparece y cómo combatirla. Llegamos a la número 6. Cianobacterias. Esta es también, acá yo me hago un festival con esta porque no es un alga, básicamente no es un alga, es una bacteria fotosintética que tiene toda la apariencia de un alga, crece como tal, se desarrolla de manera similar, necesita luz para reproducirse. La vas a identificar, bueno, acá yo te dejo una fotito, pero la vas a identificar porque no tiene la misma textura que un alga, es como medio como mocosa, es como una cosa media rara y tiene un olor muy particular. No sé qué descriptor darte para decirte se parece a tal cosa. El olor a ciano es el olor a ciano. Te tiene como esas reminiscencias a tierra mojada, no sé. ¿Viste cuando llueve y la tierra está seca y se empieza a mojar? Tiene como o por lo menos a mí ese descriptor es el que me llega al cerebro cuando siento el olor del ciano. Y es rara la textura. Es un color medio verde azulado. Medio fluo a veces, bueno, te vas a dar cuenta, no es un alga y en muchos casos se combate como tal hasta ahí, obviamente, porque no siempre responden de la misma manera. Lo que tenés que tener en cuenta es que cuando hay cianos hay dos factores que suelen ser los preponderantes. De vuelta, y te vuelvo a insistir como en toda esta saga de algas, hay muchos factores que pueden estar interviniendo e interactuando para que se forme una u otra alga. Pero básicamente con las cianos son falta de circulación, ¿sí?, del agua muy estancada, circulación deficiente, filtros tapados, mal aseo de tu acuario y exceso de fosfatos. Bueno, vamos a desenmarañar un poquito. Bueno, falta de circulación. O tenés mal dimensionado el filtro, ¿sí? El filtro no te está moviendo lo suficiente, o le pusiste una flautita al filtro porque tenías un filtro muy grande, que a veces está bueno sobredimensionar un poco el filtrado, pero de repente te diste cuenta que los peces estaban flameando como barriletes, le pusiste una flautita y la flauta, ojo, que a veces va en detrimento de la circulación. A veces todo no se puede, o dimensionas bien el filtro o te fijas bien qué pasa con los peces, pero ojo con el tema de no perder circulación, ¿sí? Entonces todo es un combo. Fíjate que a veces la ciano aparece acá, ¿viste? Empiezan a aparecer los primeros brotes donde se ve la grava, ¿viste? 2 centímetros hacia abajo,
¿Y por qué aparece ahí? Primero porque le llega luz. O sea, el vidrio de frente está acá, ¿no? La grava que está pegada contra el vidrio empieza a crecer ahí entre la grava, ¿sí? Y obviamente acá no llega circulación de agua, por lo general, queda media estancada ahí. Entonces vas a ver que muchos brotes de ciano arrancan ahí. Entonces, bueno, la tenés que sacar. Cuando el filtro se tapa y empieza a dejar de circular agua, también. Si tienes un filtro interno y el filtro interno no lo estás limpiando, también puede ser un precursor de la aparición de cianos. Y también suele pasar cuando sos medio vagoneta con el tema de la limpieza del agua, cuando no sifoneás, cuando dejás que se cargue de materia orgánica, un montón de hojitas que no estás levantando, se están pudriendo, resto de comida de peces. Bueno, todo eso te va a tirar los fosfatos para arriba. Es muy común cuando uno hace mediciones del agua, a veces incluso en peceras que no hay carencia de circulación, pero sí están con fosfatos altos. Y eventualmente también puede pasar que tengan los fosfatos más o menos en nivel o al límite y tengan los nitratos muy bajos. Las veces que yo tuve cianobacterias, por lo general siempre fue por poca circulación o mucho fosfato. Y también obviamente la exposición a la luz o a una luz desmedida. Así que asegúrate que en tus tareas de limpieza, en tus rutinas, te fijes donde hay alguna zona, viste, que la circulación no pasa, no mueve, no hace que eso vaya al filtro. Puede ser que tengas como zonas muertas o atrás de las piedras o debajo de las piedras incluso, que cada tanto haya que levantar, sifonear, hacer un retiro de mugre que pueda haber quedado ahí dando vuelta, porque por lo general los focos de cianos arrancan ahí. Apagando la luz a veces, o sea, mejor circulación de agua, midiendo el tema de los fosfatos, cambiando mucha agua y obviamente esto que te digo, apagando la luz un par de días puede ayudar a que desaparezcan. Los cambios de agua siempre, gente, para combatir algas, ya se lo dije en varias veces, pero los cambios de agua siempre. La guerra química, vamos a la parte química, porque si vos no podés controlar las cianos, si siguen apareciendo, vos ten en cuenta que las cianos a veces vienen en el agua. Río de la Plata, el año pasado, había un brote de cianobacterias inmundo. Bueno, a veces la potabilización no llega, viste, con todo. Y llegan cianos. No las ves en el agua. Pero ¿qué pasa? Vos haces el cambio de agua. Y si la ciano está presente en el agua y tiene las condiciones propicias para aparecer, aparece. Si no, no. Si no logra, no tiene los recursos para desarrollarse, se queda ahí, vos ni te enterás. O sea, siguen de largo, se terminan muriendo. Pero ten en cuenta que vienen en el agua muchas veces. No es que vos hiciste algo mal. Lo que pasa es que capaz que llegan a tu pecera y encontraron las condiciones. Cierro esa aclaración. Volviendo al tema de la guerra química. Bueno, es una bacteria. Se combate con un antibiótico. Si vos ya te aburriste, perdón, estoy medio trabado, hoy es muy temprano, bueno, ya no es tan temprano, pero arrancamos temprano. Cuando te aburriste de los métodos naturales, eritromicina, es un antibiótico. Yo uso eritromicina 500 miligramos cada 100 litros. Pastillita, se disuelve en agua, se le tira a la pecera. No quiere decir que tengas que seguir dejando la pecera inmunda, sin circulación, con los fosfatos por las nubes. No. Vos tenés que tomar todas las maneras profilácticas para que vos puedas encarrilar ese acuario y si así y todo vos ves que las cianos no se van, vas a la medicación, ¿sí? Vas a la eritromicina. El nombre comercial del antibiótico no sé cuál es, pero el nombre de la droga, el genérico, es eritromicina. Cada pastillita son 500 miligramos, vas a usar 500 miligramos cada 100 litros. Es importantísimo que cuando vos uses un antibiótico tengas en cuenta que el antibiótico mata bacterias malas, o sea, en este caso las cianos, que no son malas, pero bueno, tampoco hay que dejarlas porque pueden llegar a tener cierto nivel de toxicidad en el agua, más allá del desastre que te hacen en una planta si la cubren todo, obviamente. Y va también el antibiótico a matar bacterias patógenas y bacterias positivas, bacterias benéficas, que son las que tenemos en nuestros filtros biológicos. Estate atento a eso. Cuando vos uses eritromicina al tratamiento, más de 3 dosis, por lo general ya a la primera dosis vas a ver que las cianos empiezan a desaparecer
las sifoneás, las vas sacando, las sacás con una red, las sacás con un cepillo. Chau. Al segundo día vas a ver que no volvieron a crecer. Lo que queda se empieza ya a desprender, a degradar. Sifoneo, va al filtro, el filtro se limpia. Al tercer día ya no tendría que quedar. Puedes dar una tercera dosis, sí. Pero estate atento a que también puedes tener un pico de amoníaco porque tu filtro se empezó a descarrilar un poquito. Y bueno, estate atento, siempre tenerte un bioactivador de esos que nosotros le ponemos en casos de emergencias para que, bueno, volver a sembrar bacterias y que el agua no se te descontrole. Tenerlo muy en cuenta porque a veces es algo que después del uso de antibiótico uno se olvida y bueno, pasan cosas que a veces no escalan, pero a veces sí. La iluminación, de vuelta, ya te lo nombré varias veces, pero ojo con los fotoperíodos, ¿sí? Con el tiempo de luz que le damos a nuestros acuarios. Más allá de los lúmenes, los grados Kelvin, o sea, el espectro, la intensidad, etc. Ojo con el fotoperíodo. Comprate un timer, no son muy costosos, los colocás, los programás y te olvidás. Eso de estar apagando la luz cuando te vas a trabajar, volvés a tu casa para comer, la prendés, te dormís una siesta, la apagás, antes de irte a trabajar de vuelta la prendés para darle de comer a los peces, la apagás cuando termina. No hagas esas pavadas, no les des tampoco 14 horas de luz, o sea, te fuiste a las 7 de la mañana, volvés a las 8 de la noche, ¿viste? No les des tantas horas de luz. Ten en cuenta el fotoperíodo, siempre revisa eso. Eso también viene a colación por todas las algas y sobre todo por la que te voy a hablar ahora, que es el alga de punto verde o verdín. La alga de punto verde es un poco molesta, pero no es tan grave. Se da mucho en acuarios nuevos, en acuarios que no están maduros, en acuarios que se están ciclando. A veces es el paso posterior al alga marrón, a veces crecen en simultáneo. Suele estar muy atada a los excesos de nitrógeno. O sea, cuando hay nitratos muy altos, suele haber que se te pone el vidrio verde, el famoso verdín. Eso primero se soluciona constatando que tengas los nitratos altos. Yo nunca lo comprobé esto, pero también me han dicho, he leído, que se puede dar cuando hay fosfatos bajos. Lo que yo siempre te digo, o el exceso de uno o el desbalance entre unos y otros. Entonces, a mí en mi caso, siempre que me apareció alga a punto, fue porque había nitratos un poquito ahí medios locos. ¿Cómo se limpia? Y bueno, se pasa el scrapper, ¿sí? Se pasa el scrapper, se pasa la esponjita y se hace sifoneo y se hace mucho cambio de agua. Hace mucho cambio de agua y revisa el fotoperíodo, lo que te dije recién en la aclaración previa, porque muchas veces está atado a eso. Exceso de nitratos, fotoperíodos muy largos, luces que no están tan buenas y aparece el verdín en todos lados. Cuando aparecen videos en superficie se limpia con algo, cuando te cubren las hojas es más complicado porque bueno, si te cubre la hoja deja de respirar de alguna manera y se empieza a debilitar la planta. Lo que tenés que tener en cuenta también es que, esto yo no lo tengo comprobado, pero lo leí en muchos lados, que está de alguna manera atada, o sea, la facilidad con la que este alga aparece cuando hay aguas duras. O sea, en acuarios de aguas duras, si se da también, obviamente, todos los factores que te dije antes, más el tema del agua dura, tiene mayor posibilidades de que tengas algas de punto o el verdín en tus vidrios. Nada, tómatelo con calma, limpia, cambia agua y sé feliz. Alga número 8, Cladophora, ¿sí? Es una alga que por lo general se da en acuarios ya maduros, ¿sí? Y es parecida a la alga filamentosa verde, también es verde, pero tiene otra estructura, es como más cepillito. No es tan, o sea, si vos agarrás una alga pincel verde, la sacás con una pinza, se cae porque no tiene estructura. La Cladophora es como no sé, un pelito, qué sé yo, como un cepillito, tiene esa estructura, no es tan frágil, por así decirlo. Esa es la manera que vos tenés de darte cuenta. Te voy a remitir a que veas en el capítulo anterior alga filamentosa verde, porque básicamente aparece por los mismos motivos y se usan los mismos métodos para combatirla. No hay mucho más que eso. Lo que tenés que tener en cuenta con la Cladophora o Cladophora con respecto a lo que es el alga filamentosa verde es que es bastante más difícil de erradicar usando los mismos métodos. Pero bueno,
metele bastante más tenacidad, trata de remover todo lo que puedas a mano y fíjate muy bien cuando vos introducís plantas nuevas, porque muchas veces estas algas vienen enmascaradas en plantitas que compraste o que intercambiaste con otro hobbyista. Y bueno, apenas vos la detectes tenés que sacarla, porque una vez que se agarró es más difícil. Y el tema es que los comedores de algas, los peces comedores de algas, no son tan amigos de este tipo de alga como el alga filamentosa verde. Así que bueno, requiere más paciencia, no es algo tan grave, pero hay que prestarle atención. Alga número 9. Esta es la famosa Green Dust, famosa para muchos, una rareza para mí. Nunca la tuve, así que tuve que indagar un poquito, consultar, preguntar, leer. Aparentemente es más habitual de lo que se supone. Y lo que estuve investigando es que es un alga que aparentemente aparece cuando hay un desequilibrio muy grande, muy grande en un acuario. Y ahora voy a hacer un paréntesis, pero te lo dejo al final con respecto al tema de cuando uno monta, viste, cuando vos sos aquascaper y estás jugando con el tema, armaste un acuario, le equilibraste, está re lindo esto y lo otro, pero te aburriste, querés cambiar de paisaje y bueno, cuando haces esos cambios muy bruscos, aparentemente a mucha gente le han aparecido las famosas Green Dust o polvo verde. También está asociada a picos altos de nitrógeno en el agua. Me imagino que también debe haber una confluencia ahí con el tema de iluminación y otros factores. La verdad que no te puedo decir mucho por experiencia propia más de lo que he leído, pero lo que sí coinciden todos es en el tema de cómo erradicarlas y es no haciendo nada. Aparentemente es un alga que arranca parecida a lo que es el punto verde, pero cuando vos le pasás un pañito o mismo el dedo, como que se sale sola y te hace como una nubecita de verdosa en el agua. El tema es que si vos haces eso, te agarra la desesperación porque vos lo ves y empezás a limpiar todo el vidrio, toda la superficie donde está el alga posada, generás esa nube de esporas y empiezan, está bien, limpiaste el vidrio, a las pocas horas están todas de vuelta y obviamente potenciado. Entonces lo que te dicen, o lo que dice la bibliografía y la gente que estuve contactando para investigar un poquito, es que no hagas nada. Deja que el alga cumpla su ciclo, que son entre 3 y 4 semanas. Bueno, capaz que no ves a los peces durante esos días, míralo desde arriba y sola empieza a caer, a flocular. En ese momento lo que haces es pasar un sifoneo, parte vaya al filtro, vas a limpiar el material filtrante y eso es todo. Si vos tuviste experiencias con la Green Dust, mandá los comentarios porque me recontra interesa, me gustaría saber cuál fue tu experiencia y cómo la trataste y cómo la resolviste. Y si pudiste ver el factor que causó la aparición de ese tipo de alga. ¿Está claro? Colabora, colabora. Por último, te voy a hablar de una que no es un alga, pero es invasiva e insoportable, que es la Utricularia giba. Es una pequeña planta carnívora acuática, sí, pequeña planta carnívora acuática. Va a ser como un filamentito, un hilito con unas vesiculitas, o sea, unos circulitos. Esas vesiculitas son las que la planta atrapa microorganismos del agua y se alimenta con ella. La planta es totalmente inocua, no hace nada, pero es, ¡ay! No sabes lo que es de invasiva. Yo de hecho en este momento la tengo en 3 acuarios y no conozco otra manera de erradicarla que no sea remoción manual, remoción manual, remoción. En cuanto veo un hilito y siempre queda y siempre queda. Si vos conocés algún método eficiente, que no sea invasivo y que no sea químico, ponémelo acá abajo en los comentarios a ver si podemos acelerar un poquito el proceso, porque si sos muy tenaz y estás muy encima de la pecera, la verdad es que llega un momento que la planta desaparece. A veces desaparece y queda como latente y capaz que dentro de 6 meses vuelve a aparecer y vos decís, ¿qué pasó? Por lo general viene también cuando vos comprás plantas o intercambiás plantas, vienen ahí. Es linda de ver, es simpática, pero es muy invasiva y si no la controlás, mamita, no sabés cómo crece. Muy bien, gente, llegamos al final. Estoy un poco tentado por cosas que pasan acá. Estamos llegando al tema de las algas, al final del tema de las algas. No te pelees con la cladófora porque a veces está bueno armarse un acuario de gambas con cladóforas. Nosotros lo hemos hecho y quedan muy lindas cuando agarran la estructura del arbolito de Navidad. Pero bueno, en un plantado a veces no está tan bueno. Como siempre, suscríbete, dale me gusta, bla 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 bla, compartirlo en redes, danos una mano con el canal que necesitamos que siga creciendo. Y bueno,
En la próxima le damos el final a esta miniserie de algas. Chau.